Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las novelas otomanas nunca se acaba. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra drama, amor, infidelidades, reconciliaciones y explosiones. Literalmente. Vamos a hablar sobre esas parejas icónicas de la televisión turca que por diferentes razones han llegado a su fin, han tambaleado peligrosamente o han logrado mantenerse a flote contra todo pronóstico. Ya sea por presión mediática, diferencias irreconciliables, rumores de infidelidad, crisis existenciales, o simplemente porque el amor, a veces, tiene fecha de caducidad, vamos a explorar esas historias de amor que nos hicieron soñar, nos hicieron llorar, y que lamentablemente terminaron en un final no tan feliz, o que estuvieron a punto de hacerlo. Pero antes de empezar con toda la carnita del vídeo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estamos trayendo contenido fresco, novedades exclusivas y análisis profundos de las mejores series turcas del momento. Y si les gusta el vídeo, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos, así me ayudan a llegar a más personas que también aman este mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. Y hablando de parejas que nos rompieron el corazón, o que estuvieron a punto de hacerlo, no podemos empezar sin mencionar, por supuesto, el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su historia de amor, que nació en el set de Senkalkapm, fue un auténtico cuento de hadas moderno, digno de Instagram y portadas de revistas. Senkalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una negligencia de la empresa de Serkan Bolat. Desesperada, lo culpa a Serkan, un arquitecto exitoso y frío que es el responsable de la cancelación de su beca. En medio de un malentendido, terminan haciendo un trato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva la beca. Como se pueden imaginar, en medio de esta farsa, surge un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos, momentos inolvidables y, por supuesto, la obligada cuota de drama turco. Los géneros principales de la serie son comedia romántica y drama ligero, aunque con una buena dosis de situaciones absurdas y personajes caricaturescos. Hande y Kerem interpretaban a Eda y Serkan, y la química entre ellos era innegable, tanto que parecía desafiar las leyes de la física. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, para deleite de todos sus fans. Durante meses vivieron una relación intensa, llena de viajes exóticos, gestos románticos exagerados y demostraciones públicas de afecto que hacían que la miel goteara de las pantallas. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas de moda, siendo invitados estrella en eventos exclusivos y siendo el tema de conversación constante en redes sociales, donde cada interacción era analizada al milímetro. Pero lamentablemente, como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja, alimentados por la ausencia de fotos juntos, las evasivas en las entrevistas y los comentarios sutiles de fuentes cercanas. Poco después, se confirmó la ruptura. La noticia tomó a todos por sorpresa y causó una gran decepción entre sus fans, quienes esperaban que su amor durara para siempre, o al menos hasta que surgiera la próxima gran pareja de telenovela. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho sobre el tema, convirtiendo su vida privada en un festín para la prensa rosa turca y los ávidos fans. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, agobiados por la constante atención y el escrutinio público. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos profesionales. Se rumoreaba que Kerem, más enfocado en su carrera internacional, no estaba dispuesto a comprometerse a un futuro en Turquía, mientras que Hande, arraigada a su país y su familia, buscaba una relación más estable y tradicional. También se mencionó la posibilidad de que la distancia, debido a sus agendas de trabajo sobrecargadas, haya afectado la relación, dificultando la comunicación y alimentando la desconfianza. Además, no faltaron los rumores de terceras personas en discordia. Se vinculó a Kerem con otras actrices con las que compartía proyectos, y a Hande con algún que otro empresario influyente. Aunque nunca se confirmaron estas especulaciones, contribuyeron a crear un ambiente de tensión e incertidumbre en torno a la pareja. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos,
y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor, incluso el más aparentemente perfecto y mediático, puede llegar a su fin. La frase «déjenme en paz, se acabó el amor», que se incluyó en el título, es una extrapolación de lo que muchos imaginaron que debió haber sido el sentimiento de ambos ante la constante presión y escrutinio público, una súplica por un poco de privacidad en medio del torbellino mediático. Otro caso emblemático de una pareja que nos hizo suspirar y que luego se separó, es el de Azal Kaya y Ali Atei. Su historia es un poco diferente a la de Hande y Kerem, ya que ellos sí llegaron al altar y formaron una familia, pero su relación también ha tenido sus altibajos, demostrando que el matrimonio no es una garantía de felicidad eterna. Azal Kaya es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, conocida por su papel protagónico en la exitosa serie Aşk Memnu, un drama intenso que la catapultó a la fama desde muy joven. Ali Atei, por su parte, es un actor, músico y director de cine muy respetado en el ámbito artístico turco, con una trayectoria consolidada en el cine independiente y el teatro. Se casaron en 2019 en una boda íntima y bohemia, rodeados de amigos y familiares. Poco después, le dieron la bienvenida a su hijo Fikret Ali. Parecían una familia feliz y unida, mostrando una imagen de armonía y complicidad en sus apariciones públicas. Sin embargo, a principios de este año comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis matrimonial, alimentados por la falta de proyectos en común y las declaraciones ambiguas en entrevistas. Se decía que estaban teniendo problemas de comunicación y que sus diferentes estilos de vida estaban afectando la relación. Azal, enfocada en su carrera como actriz y su rol como madre, buscaba una vida más tranquila y familiar. Ali, por su parte, más dedicado a sus proyectos artísticos y su estilo de vida bohemio, parecía no estar dispuesto a renunciar a su libertad creativa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores de separación, lo cierto es que han dejado de aparecer juntos en público y en redes sociales, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Su caso nos recuerda que el matrimonio no es una garantía de felicidad eterna, y que incluso las parejas más sólidas pueden enfrentar dificultades y desafíos que ponen a prueba su amor y compromiso. El caso de Azal y Ali sirve como un recordatorio de que el trabajo en equipo, la comunicación constante y el respeto mutuo son fundamentales para mantener una relación saludable y duradera. Ahora hablemos de una pareja que, si bien no terminó en divorcio, sí vivió un escándalo mayúsculo que puso su relación a prueba: Fariye Evcen y Burak Özçivit. Ellos son, sin duda, una de las parejas más bellas y admiradas de Turquía, un verdadero cuento de hadas moderno que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Se conocieron en el set de la serie Al-Kuğu, una adaptación de la novela clásica turca del mismo nombre. Al-Kuğu es una serie de drama de época que cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se convierte en maestra y viaja por diferentes pueblos de Anatolia. En su camino, se reencuentra con su primo Kamran, de quien siempre ha estado enamorada. Burak interpretaba a Kamran y Fariye a Feride, y su química en pantalla era innegable, tanto que los rumores de romance no tardaron en surgir. Se casaron en 2017 en una boda de ensueño celebrada en Estambul, un evento fastuoso que fue transmitido en vivo por la televisión turca y seguido por millones de personas en todo el mundo. Poco después, le dieron la bienvenida a su hijo, Karan. Su relación siempre ha sido vista como un modelo a seguir, un ejemplo de amor verdadero y duradero. Pero hace unos meses se vieron envueltos en un escándalo que sacudió los cimientos de su matrimonio, poniendo a prueba su amor y compromiso. Se filtraron unas fotografías de Burak en una fiesta en Alemania, en una actitud que fue considerada inapropiada para un hombre casado. En las imágenes, se le veía rodeado de mujeres, bailando y bebiendo en un ambiente festivo. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y causaron una gran controversia. Muchos criticaron el comportamiento de Burak y se solidarizaron con Fariye, quien se mantuvo en silencio durante varios días, alimentando aún más las especulaciones. Finalmente, Burak salió a dar explicaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, negando rotundamente haber sido infiel a su esposa. Aseguró que las fotografías fueron tomadas fuera de contexto y que su relación con Fariye estaba más fuerte que nunca. Fariye, por su parte, también hizo una declaración pública en la que defendió a su esposo y pidió respeto para su familia, demostrando su apoyo incondicional. Aunque el escándalo generó mucha incertidumbre sobre el futuro de la pareja, lograron superar la crisis y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Su caso nos enseña que incluso las relaciones más sólidas pueden enfrentar momentos difíciles, pero que con comunicación, confianza y perdón, es posible superarlos y fortalecer el vínculo.
La crisis de Farillé y Burak sirvió como un recordatorio de que la vida en pareja no siempre es fácil, y que requiere trabajo constante, compromiso y la capacidad de perdonar los errores del otro. Otro ejemplo de una separación que causó conmoción en el mundo del espectáculo turco fue la de Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Se conocieron y enamoraron en el set de la serie Gönülselen, y se casaron en 2011 en una ceremonia íntima en París, la ciudad del amor. Tuvieron 2 hijas gemelas, Maya y Toprak. Tuba es una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía, conocida por su belleza y talento. Onur, por su parte, es un actor y director de cine muy talentoso con una trayectoria consolidada en el cine de autor y el teatro. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de armonía y equilibrio entre la vida profesional y la personal. Pero en 2017, después de 6 años de matrimonio, anunciaron su divorcio. Las razones de su separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló que la diferencia de personalidades y la distancia, debido a sus proyectos profesionales, fueron factores determinantes. Tuba, más enfocada en su carrera como actriz internacional, pasaba largos periodos de tiempo fuera de Turquía. Onur, por su parte, más dedicado a sus proyectos como director de cine, prefería un estilo de vida más tranquilo y hogareño. Su divorcio fue una sorpresa para muchos, ya que siempre se les había visto como una pareja muy unida y enamorada. Su caso nos recuerda que a veces incluso el amor más sincero no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, y que es importante saber reconocer cuando es el momento de seguir caminos separados. La historia de Tuba y Onur es un ejemplo de que a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias irreconciliables y los desafíos que plantea la vida en pareja. Finalmente quiero mencionar el caso de Beren Saat y Kenan Doğulu. Ellos son una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Beren es una de las actrices más famosas y exitosas del país, conocida por sus papeles protagónicos en series como Aşk Memnu y Fatma Gül Unsuku. Kenan, por su parte, es un cantante y compositor muy reconocido y respetado en el ámbito musical turco. Se casaron en 2014 en una ceremonia espectacular en Los Ángeles, una boda de ensueño que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Su relación siempre ha sido muy mediática, pero también muy sólida. Sin embargo, en 2019, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis matrimonial. Se decía que estaban teniendo problemas de comunicación y que sus diferentes agendas de trabajo estaban afectando la relación. Incluso se habló de un posible divorcio, pero finalmente lograron superar la crisis y salvar su matrimonio. Reconocieron que habían pasado por momentos difíciles, pero que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Su caso nos enseña que todas las relaciones atraviesan momentos de crisis, pero que con amor, paciencia y comprensión, es posible superarlos y fortalecer el vínculo. La historia de Beren y Kenan es un ejemplo de que el amor verdadero puede resistir las pruebas del tiempo y las dificultades que plantea la vida en pareja. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de dramas, amores rotos y segundas oportunidades. Hemos visto cómo algunas de las parejas más icónicas de la televisión turca han enfrentado rupturas dolorosas, escándalos mediáticos y crisis matrimoniales. Sus historias nos recuerdan que el amor no siempre es un cuento de hadas, y que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Pero también hemos visto ejemplos de parejas que han logrado superar los obstáculos y fortalecer su relación, demostrando que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas historias de amor y desamor. ¿Cuál de estas parejas los sorprendió más? ¿Creen que el amor verdadero existe? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.